Es una realidad que la verdadera amistad se conoce y se va forjando a través de los años, pero a veces nadie nos hace dar cuenta de que los años muchas veces hacen que los amigos oculten cosas, sentimientos o razones por las cuales pudieran traicionarnos. Quiero compartirles mi testimonio para que así puede que ustedes también se identifiquen con alguna situación similar. Mi nombre es Betty y quien fuera mi mejor amiga desde la preparatoria llevaba el nombre de Sandra. Éramos de esas amistades que realmente tenían una solidez que yo creí que por toda mi vida íbamos a estar juntas. Y es que nos gustaba compartir todo, desde los chismes, los días de cumpleaños. Incluso muchas veces nos tocó consolarnos mutuamente por las rupturas amorosas que teníamos por novios tontos. Teníamos esa promesa de que pasara lo que pasara, siempre estaríamos juntas. Sandra era una mujer muy bonita, pero de esa belleza que muchas veces la gente interpreta como fragilidad. A Sandra todo se le daba fácil, todos querían ayudarla, muchos hombres la buscaban. Para ella, en pocas palabras, todo era más sencillo. Por mi parte yo no era nada fea, pero quizá un tanto mi actitud hacía que las cosas me costaran más. Tenía que arreglarme un poco más para gustarle a los hombres. Tenía que esforzarme más en el trabajo para poder obtener logros. Pero aún así, yo sentía que había algo en mí que no encajaba en este mundo de la forma en que yo quería. De esta manera reconozco que envidiaba un poquito cómo es que la vida se le daba más fácil a mi amiga, cómo las soluciones le llegaban en charola de plata. Pero aún así, aquel sentimiento oscuro no era lo suficientemente fuerte como para que trajera oscuras consecuencias. Ya cuando éramos un poco más grandes, ya teníamos 24 años y seguíamos siendo tan unidas como siempre. Para ese entonces no teníamos novio, así que a veces junto con otras amistades salíamos a divertirnos. Aquella noche todavía la recuerdo, porque fue justamente esa noche cuando se me metió el veneno en el pecho y ya no me lo pude sacar. Fuimos a un antro con muchas luces y la música a todo volumen. Aquel día yo me había arreglado, mi amiga Sandra también. Allí estábamos en la mesa y a veces nos parábamos a bailar con nuestros amigos. Sandra, por su parte, bailaba como si nada le diera pena. Yo, en cambio, sí me la pensaba un poco, era un tanto tímida. Tenía que medir bien el terreno, sobre todo si se me acercaba un extraño para bailar. Pero ahí fue entonces que descubrí a un hombre alto, muy bien plantado, con la barba bien recortada y bien alineada, una mirada que parecía de un hombre muy seguro de sí mismo. No era el típico guapo de novela, era más bien como un hombre interesante y que olía un poco a peligro, de esos que te hacen imaginar cosas que prefiero mejor ni mencionar. Yo no sabía su nombre, pero al verlo ahí a la distancia, algo en mí se encendió. Sentí el calor en la cara de tantas cosas que pasaban por mi mente. Tenía el impulso de acercarme, de llamar su atención, pero al mismo tiempo tenía la cobardía de siempre, el miedo a que ese hombre me rechazara. Me quedé pensando en cómo llamar su atención. Ya estaba yo muy nerviosa, y entre nervio y nervio me dieron ganas de ir al baño. Rápido fui. Ahí me quedé mirando al espejo, retocándome el maquillaje. Me puse un poco más de perfume y salí determinada a acercarme a aquel hombre. Sin embargo, me llevé una sorpresa. Cuando salí del baño, me di cuenta de que aquel tipo ya se encontraba bailando con mi amiga Sandra. Estaban muy sonrientes, muy pegaditos. Yo nomás veía cómo Sandra lo miraba. Aquello es como si tuviéramos el mismo gusto, como si sus ojos reflejaran todo el deseo que yo me había guardado momentos antes. De inmediato pensé que en su imaginación Sandra ya se lo había comido completamente, que sus fantasías ella estaba a punto de cumplirlas y yo simplemente me quedaría mirando. Me daba coraje saber que una vez más el mundo se había acomodado justo a la medida de mi amiga y yo me quedaba en el camino,
simplemente para mirar. Sandra se reía muy pegadita con aquel, y no solo bailaron una pieza, fueron varias, hasta que de pronto vi como el tipo la tomó de la cintura y le dio un beso. Yo me quedé ahí parada, tiesa, con ese sabor amargo en la boca, simplemente viendo cómo aquellos disfrutaban lo que antes en mi mente había ocurrido. No dije nada, me fui directo a la barra y pedí algunos tragos para mí sola. Me separé por un rato de las amistades con las que iba. Algunos otros hombres se acercaron para pedirme que fuéramos a bailar, pero yo estaba enojada. Yo quería a aquel hombre, el cual, un momento después, sabría su nombre, Álvaro. Y es que Sandra regresó a donde estaba yo. Ella fue quien me lo confesó, y mientras me hablaba de él, yo estaba ardiendo de coraje, pero fingiendo una sonrisa. Ni te imaginas lo bien que me lo estoy pasando, Betty. Álvaro es un encanto. Y me pidió que después de aquí nos fuéramos solamente él y yo a seguir divirtiéndonos. No te molesta, ¿verdad? Al cabo te puedes ir con los demás. De mí ni te preocupes. Al final que Álvaro resultó ser un conocido de un amigo. Por tanto no es un extraño. Creo que estaré en buenas manos, en buenos brazos, y quizá está en su cama. Pero bueno, ya después te cuento, amiga. Déjame voy, si no me lo voy a perder. Está bien, papacito. No quise verme ardida, por eso no le dije nada a mi amiga. En fin, como siempre le tocaba ganar, y ella iba a disfrutar a Álvaro, aquel hombre que momentos antes solo estuvo en mi imaginación, y fue una oportunidad que la vida me arrebató a través de mi amiga. A partir de esa noche empezaron a salir. Lo que más me daba coraje es que Sandra me contaba todo, con esa confianza cruel de quien no se imagina lo que está sembrando. Al principio, yo me decía que se me iba a pasar aquello, que era un capricho de una noche, que era normal envidiar solo un poquito, pero a mí se me pasó la mano. Álvaro no era perfecto, pero Sandra lo pintaba como si lo fuera. Un hombre atento, trabajador, que la besaba muy rico, que sus manos la acariciaban y cómo le hacía el amor. Todo eso me lo contaba, y ahí fue donde empezó lo más enfermo. Yo me lo imaginaba a él pero conmigo. Cerraba los ojos y le ponía a mi cara la historia, mi piel, mi cama y todo mi ser. Con los meses Sandra y Álvaro se formalizaron una relación. Tuvieron una boda muy rápida. Aquello pareció un acto impulsivo, pero de verdad, entre ellos había una química que era muy envidiable, y para mí, lo que yo le envidiaba era ese hombre. Y es que mi instinto no me dejaba en paz. Por más que yo quisiera controlarme, estar cerca de Álvaro era una cosa realmente imposible de resistir. Él me aceleraba el corazón. Escuchar su voz me llegaba hasta el fondo del alma. Me prendía, me encendía. Aquello era un infierno, porque tenía que disimular todo frente a mi amiga. Me imaginé que con la boda habría algo de distanciamiento de parte de Sandra, pero no. Seguí siendo su confidente, la que escuchaba, la que la consolaba. Y en esa posición, sin que nadie me lo pidiera, comencé a ser testigo muy íntimo de su matrimonio. Sentía como si me hubieran dado las llaves de una casa que yo quería habitar para mí, pero aquel río de agua se iba a desbordar. La noche en que, sin querer queriendo como suelen decirse, todo se torció de verdad. Esa noche le pedí prestado su celular a Sandra para hacer una llamada, porque yo estaba sin saldo, pero mientras buscaba el número, llegó una notificación de un mensaje de Álvaro. No sé cómo, pero a lo mejor me traicionó el subconsciente, pero terminé dándole clic, y ahí, aquello me di cuenta que no era un simple hola, sino que era una foto, en donde salía Álvaro completamente desnudo. Aquello iba acompañado de un mensaje: Hola, mi vida, ¿vas a querer o se lo echo al perro? De inmediato cerré la conversación. Utilicé el teléfono para lo que lo necesitaba, y después salí de ahí, muy nerviosa. Esa noche cuando llegué a mi casa, me metí a bañar, y el agua no me quitó el calor. Me acosté y cerré los ojos, y por primera vez entendí que lo mío ya no era un simple gusto, era una obsesión. Sabía que me sentía horriblemente enganchada a ese hombre, y estaba dispuesta a que fuera mío, y si no era a la buena, entonces sería a la mala.
Yo jamás fui bruja ni curandera. De hecho, ni creía en esas cosas. Pero la realidad es que desde niña, en mi casa siempre se habló de energías. Mi madre era de las que creían en el mal de ojo, en que la envidia se pegaba, que existían incluso los amarres de amor y que a veces era muy sencillo hacerlos. Yo en ese tiempo me reía, pero ya en estos tiempos siendo adulta, aquella obsesión con ese hombre prohibido me llevó a recurrir a esos temas, a esas prácticas oscuras. Empecé a buscar por aquí y por allá. La verdad me daba un poco de pena llegar a las librerías a preguntar sobre temas de brujería, pero es como si la maldad, como si la tentación me hubiera encontrado. Y es que un día andando en un tianguis, en un puestecito que vendía cosas de segunda mano, ahí me encontré un libro viejo, ya con las hojas bien amarillas, resecas y un tanto apestosas. Se notaba que la humedad lo había afectado incluso de algunas páginas. Con un poco de timidez llegué y le pregunté al hombre que vendía aquello, y aquel se me quedó viendo muy raro. En cuanto me lo entregó y yo lo tomé para pagarle, el hombre me soltó una especie de advertencia. Jamás le diré cómo es que ese libro llegó a mí, señorita. Lo único que le puedo decir es que no lo ojee tanto. Úselo para lo que lo necesita y después deshágase de él, porque esto puede destruir su vida. Es algo que puede llevarla a arrepentirse de sus actos. Mi misión era advertirle, y ahora que ya sabe esto, las consecuencias del buen o mal uso que usted le dé corren por su cuenta. Me apené mucho, tomé el libro y me fui para casa. Tenía la sensación como si toda la gente me mirara, me juzgara, pero eso no me importó. Yo tenía un objetivo claro, una misión, y estaba a punto de comenzar. Ya después de leer aquel libro, hice algo que jamás imaginé hacer. Preparé un muñeco. No era bonito, era un muñeco de forma torpe, cosido de una forma chueca, con hilo negro y relleno de pedazos de trapo. Pero lo importante no era tanto la forma, sino todo lo que yo iba a hacer con él. Imprimí una foto de Álvaro, una donde él salía muy serio, muy guapa, con esa mirada que a mí me desarmaba por completo. Se la pegué al muñeco en el pecho. Luego fui a comprar un perfume, exactamente el mismo que él utilizaba. Lo rocié despacio sobre el muñeco, como si con aquello estuviera bautizándolo en un sacrificio sagrado y oscuro. Después hice algo que me tembló la mano hacerlo. Clavé un alfiler a la altura de su corazón. Según el libro era para debilitarle para que así pudiera cortar el amor que lo amarraba a otra persona. Yo por dentro me repetía que no era para dañarlo, sino para liberarlo. Pero la verdad es que si quería lastimar algo, ese algo era el vínculo que él tenía con Sandra. También tomé una foto de ellos dos, de pareja, sonriendo muy felices. La tomé de sus redes sociales y la partí en dos, una mitad para cada lado, y aquello lo metí en una pequeña caja. En una hoja escribí un decreto con letra firme, aunque me sudaban los dedos, pero lo hice con mucha malicia. Álvaro se enamora perdidamente de mí. Álvaro piensa en mí todo el tiempo. Álvaro me busca. Álvaro me encuentra. Álvaro me ama. Cuando terminé aquello, guardé la caja en mi closet. En esos momentos el departamento se sentía raro. No sabría cómo explicarlo. Como si el aire se pusiera pesado. Incluso el foco alumbraba distinto, con una luz más tenue, como si la energía pesada lo invadiera todo. No tardaron muchos días en empezar los problemas. No fue tan así de golpe, pero yo sabía que con aquella brujería estaba abriendo una grieta en la relación de mi amiga, porque pronto Sandra empezaba a llamarme llorando, porque empezaba a tener peleas tontas con Álvaro. Esto empezaba a distanciarlos. Yo le decía a mi amiga que solo era estrés, que a lo mejor tenía mucho trabajo, que ella necesitaba comprenderlo un poco más. Yo por dentro sonreía. Sabía que el terreno que yo iba ganando, lo iba ganando a la mala, pero de forma efectiva. Semana tras semana se fueron sumando cosas, discusiones, silencios, caras de hartazgo entre ellos,
algunas sospechas. Sandra venía a mi casa a desahogarse y yo la abrazaba. Le hacía un café, le limpiaba las lágrimas con un pañuelo. Pero en mi casa yo solamente me repetía que ese hombre ya pronto sería mío, que él cada vez estaba más cerca de mí. Lo más enfermo fue cuando Álvaro empezaba a acompañar a Sandra varias veces a mi casa o yo los visitaba. Yo a él lo miraba ya distinto. Antes lo evitaba un poco mirarlo a los ojos por respeto, por miedo a que se me notara el gusto. Pero en ese entonces ya lo miraba como se mira algo prohibido, pero con deseo, con un descaro silencioso, con esa mirada que no decía palabras pero me empujaba a sus brazos y también a él a los míos. Álvaro no era tonto, él lo notó y seguramente por lo debilitada que estaba su relación, él empezó a ceder ante mis miradas en un lenguaje sin palabras completamente mudo, pero cargado de emociones, de deseo y de tentación. Una tarde estando en su casa, Sandra se metió al baño y yo me quedé en la sala a solas con Álvaro. Recuerdo que él acercó un par de tazas de café. Él se sentó a mi lado y justo cuando yo iba a tomar la taza que me correspondía, él, sin querer, me acarició la mano. Yo de inmediato la retiré, me sonrojé. Después levanté la mirada y ya lo tenía ahí bien cerca de mí, con una mirada furtiva y con sus labios muy pegados a los míos. No sé por qué no me fijé primero en ti, Betty. Eres una mujer bellísima y tienes un gran corazón. A diferencia de Sandra, Sandra se ha convertido en un monstruo. Ya no la soporto. Pero si no estuviera casado, créeme, que ya te tendría en mis brazos. Ya serías mía. He visto cómo me miras, Betty. Y no te soy indiferente. A veces, por las noches he pensado mucho en ti. Y siento que el deseo empieza a rebasarme. Siento que estoy a nada de besarte, de hacerte mía. Esto es algo que ya no puedo controlar. Por favor, deténme, porque si no, no sé qué consecuencias habrá. Yo sentía que me temblaban las piernas, que la humedad de mi cuerpo empezaba a notarse. Sin embargo, ahí, Álvaro se acercó lo suficiente para darme un tierno beso, uno suave y casi instantáneo, porque en eso, desde arriba Sandra nos gritó para preguntarnos si ya teníamos hambre, por se le antojaba pedir algo para cenar. Yo me puse muy nerviosa, tenía miedo, creí que el corazón se me saldría. Sin embargo, después de esa noche, las cosas no iban a estar calmadas. Álvaro empezó a mandarme mensajes. Sin embargo, yo le pedí que por favor me agregara a su teléfono pero con otro nombre, no con el mío. Le pedí que me nombrara Tania o como quisiera. Él así lo hizo y empezábamos a mandarnos mensajes. Yo jamás le mandé imágenes, le dije que en nuestro protocolo eso debía ser así, para no levantar sospechas. Pero ahí, poco a poco las pláticas iban subiendo el tono. El deseo era tan intenso que un día, de pronto, ya siendo de noche, escuché cómo tocaron a mi puerta. Yo estaba consternada, no sabía quién podría ser, pero al abrir, se trataba de Álvaro. Aquella noche había estado lloviendo, lo vi empapado. Él se me quedó viendo con mucha intensidad y me dijo: yo ya no puedo resistir esto, Betty. Estoy aquí para que definamos esto de una vez por todas. Ven, acércate a mí. Voy a demostrarte cuánto te amo. Álvaro entró y azotó la puerta. Él se fue sobre mí con mucha fuerza. Él era mucho más alto que yo, así que él tomó mi cuerpo frágil, me levantó y me llevó hasta la cama. Ahí me lanzó y empezó a quitarse la camisa, empezó a retirarse todo, mientras que yo me fui quitando el vestido. Me fui acomodando para recibir a ese hombre tal y como Dios lo había traído al mundo y sobre todo como lo había traído hasta mi cama. Sentí su fuerza de hombre, su gran virilidad. Cada beso, cada instante y cada caricia se convertían en un momento eterno para mí, en una vibración de mi cuerpo que hasta la fecha, solo de recordar puedo volverla a sentir. El calor de sus besos, de su saliva,
el cada movimiento que él hacía dentro de mí. Para mí aquello es inolvidable, porque en veces he pensado que el placer combinado con pecado es algo que no se puede igualar. La tentación de lo prohibido tiene un sabor muy excedido, algo que pocas veces algunas personas llegan a experimentar. Yo lo hice, y créanme que ni siquiera haciendo el amor de forma romántica se puede alcanzar tal sensación. Lo prohibido siempre será más divertido. La carga de pasión y de sabor siempre será incomparable, pero ello también lleva la consecuencia de que puede hacer un daño realmente incomparable. Aquella noche nos amamos, nos entregamos. No fue una sino varias veces, al grado de que ese hombre se quedó a dormir en mi cama. Al día siguiente su esposa, o mejor dicho mi mejor amiga, Sandra, lo estaba llamando. Ella estaba preocupada porque el hombre no había llegado a dormir y no había pasado la noche junto a su mujer. Pero aquella noche anterior, al parecer habían discutido, y Álvaro le respondió que simplemente se fue de parranda, que llegaría más tarde para que platicaran sobre la situación. Cuando lo vi marchar me di cuenta de que la brujería tenía un gran poder, que estaba utilizando energía muy poderosa, de la cual probablemente no saldría bien librada si es que la usaba de forma irresponsable. Pero qué decir, ya le estaba dando un mal uso, pero en ese momento era tan ciega que no me podía dar cuenta, porque estaba disfrutándolo tanto que para mí, dentro de mi egoísmo, aquello era un paraíso de placer. Álvaro y yo tuvimos una relación muy fuerte, llena de fuego, intensidad y pecado. Muchas veces hablábamos sobre el cómo podríamos abrir nuestra relación públicamente. Él me decía que no le importaba lo que Sandra dijera, pero a mí en el fondo, aunque sabía que ya estaba siendo muy cruel, el traicionar a mi amiga a la cara, el mirarla y decirle que estaba enamorada de su esposo, aquello sí me movía, no sabía cómo confrontarlo. Mientras tanto, le pedí a Álvaro que me tuviera un poco de paciencia, mientras tomaba fuerza para confrontar nuestra realidad. Pasaron algunas semanas y después un par de meses, y con esto, Álvaro y yo nos veíamos a escondidas en mi casa. Ahí era nuestro nido de amor, nuestra guarida, donde el mundo no nos miraba y podíamos amarnos en libertad. Aquella relación oscura ya estaba en curso, mensajes a escondidas, citas cortas también, el mostrar sobre todo una doble cara ante mi amiga Sandra, a la cual también seguía viendo. Sin embargo, un día, Sandra llegó llorando a mi puerta, completamente destruida. Cuando le abrí, ahí la vi, con el rímel corrido por las lágrimas, con un semblante de la más profunda tristeza, y sobre todo, expresándome con sus palabras lo que le estaba pasando. Ay, Betty, ¿cómo te cuento esto? Me acabo de enterar que mi marido tiene a otra mujer. Estoy deshecha, Betty. Por favor, déjame quedarme aquí un tiempo. Le pedí a mi amiga que pasara, que me contara más, y ahí empezó a soltarlo todo. Perdona que venga otra vez con este drama, Betty, pero el otro día le agarré el teléfono a mi marido a escondidas para revisárselo, y ahí encontré mensajes de una mujer llamada Tania. Si vieran las cosas que se dicen, nomás de recordarse me revuelve el estómago. Ese infeliz me engañó, se burló en mi cara. Quisiera encontrar a aquella maldita para matarla, para arrancarle la cabeza, para restregarle que conmigo no se juega, que me ha herido, me ha arrebatado lo que más amaba. Abracé a Sandra. Le hice un abrazo con la hipocresía más grande del mundo. Si ella supiera que esa falsa Tania era yo, seguramente ahí me entierra un cuchillo en la espalda. Le pedí que se metiera a la cama, le puse una cobija y le arrimé un té. Le pedí que se quedara el tiempo que necesitara, pero por dentro yo no quería que estuviera ahí porque me estorbaba, porque así iba a ser más difícil de que Álvaro me visitara. De inmediato le escribí a Álvaro para pedirle que no fuera a buscarme. Le hice saber que ahí estaba su esposa. Le conté lo sucedido. Obviamente ellos ya se habían peleado y Álvaro me pidió que nos viéramos en otro lado.
pero también me sugirió a la brevedad que yo tratara de echar a Sandra de mi casa, para que así, de una vez por todas, le diéramos rienda suelta a nuestra relación, sin importar el qué dirán. Sandra tenía planeado quedarse en mi departamento solo algunos días. Sin embargo, ella apenas comía, apenas se levantaba, se la pasaba llorando y con la mirada perdida todo el tiempo. Ella maldecía constantemente a la tal Tania, pero ni se imaginaba que esa era yo. Mientras tanto yo fingía ser la amiga perfecta. La atendía, le seguía dando un tecito, le preparaba algo de comer, le daba ánimos, pero al mismo tiempo mi celular vibraba con los mensajes que su esposo me mandaba. Álvaro me estaba presionando, me decía que no podía dormir por pensar en mí, que quería que nos viéramos más, que él ya era un hombre libre y quería estar conmigo con todas las de la ley. Sin embargo, yo esperaba a que Sandra se calmara, para que así pudiera irse a vivir con su mamá o a algún otro lado. Ya estaba yo también decidida a abrir aquella relación, pero le había sugerido a Álvaro que nos fuéramos lejos de aquel mundo, de aquel entorno que pudiera juzgarnos, sobre todo porque yo no quería confrontar cara a cara a mi amiga. No tenía el valor para decirle que yo era quien le había arrebatado a su marido. Para una tarde que iba yo regresando del trabajo, iba entrando a la casa, cuando en eso me llegó un aroma como a humo. Olía como a papel quemado, como a ropa vieja, a tela chamuscada, y caminé rápido hacia la cocina, y ahí la vi. Sandra estaba frente a la estufa, con una olla metálica encima, con la cara manchada de lágrimas, pero los ojos ya no eran de víctima, sino estaban llenos de rabia, como las de una loba agresora. Noté que dentro de la olla había cenizas negras, grumos, pedazos de papel chamuscado, restos de hilo. Había un par de llamas que aún se negaban a apagarse. Mi cuerpo se paralizó. Me salió un grito muy fuerte porque comprendí lo que estaba haciendo. ¿Qué está pasando, Sandra? ¿Por qué estás quemando esas cosas en la estufa? ¿Qué hiciste con un demonio? Sandra levantó la mirada. Traía en la mano algo que reconocí, un alfiler quemado, ligeramente doblado. Qué pena me da, Betty. Encontré esto. Lo encontré en tu closet. Dime qué mierda es. ¿Por qué me hiciste esto, maldita bruja? Eres una loca, Betty. Debería matarte ahora mismo. Me acerqué como loca tratando de ver si quedaba algo, pero no, nada. El muñeco ya era polvo de ceniza, y ahí, como si yo también tuviera un demonio adentro, exploté. ¿Pero por qué quemaste todo esto, Sandra? Tú no sabes nada de lo que hice, ni por qué lo hice. Además, no tenías derecho de estar revisando entre mis cosas. Quiero que te largues de mi casa ahora mismo. No quiero volverte a ver. Sandra se acercó a mí y me dio una cachetada y me empujó contra la pared. La que no quiere volver a verte soy yo. Eres la persona más asquerosa y repugnante que he conocido, Betty. Jamás lo hubiera esperado de ti. Eres una enferma, esto es brujería. Esto va en contra de la vida, en contra de mi matrimonio. ¿Desde cuándo estabas enamorada de él? ¿Desde cuándo le andabas dando las nalgas? Eres una zorra asquerosa. Sandra me escupió en la cara, me jaló de los pelos y me aventó al piso. No te mato porque me da asco ensuciarme las manos contigo. No te mereces eso. Ya la vida te dará lo tuyo y entonces te arrastrarás para pedir perdón. Eso te lo juro. Esa noche Sandra se fue. No se llevó nada de sus cosas. Simplemente el impulso la llevó directo a la casa de su madre. Y yo me quedé sola, mirando las cenizas como si fueran un pequeño cadáver. Pero aquello de verdad me daba mucho terror, porque según el libro que leí, me decía que el muñeco no era un juguete, sino un vínculo muy poderoso, que todo lo que se le hiciera al muñeco podría estar anclado a la vida de la persona, y eso podría ponerla en riesgo. Pasaron días muy tensos. Álvaro me escribía, pero yo ya no me sentía una triunfadora.
Me sentía perseguida por la culpa, por todo lo que le hice a mi amiga. Tenía ganas de llamarle a Sandra y de rodillas pedirle perdón, pero aquello era imperdonable. Aquello ya no tenía solución. Traté de no ver mucho a Álvaro. Le expliqué lo que había pasado con Sandra y le sugerí que me diera unos días, que ya no estaba muy segura de lo que teníamos los dos, que a lo mejor lo ideal era terminar, olvidarnos de todo. Pero Álvaro me rogaba, incluso hasta me lloraba al teléfono. Yo le colgaba las llamadas y no le abría la puerta. Me imaginé que con distancia se le pasaría el capricho, el enamoramiento, pero yo no contaba con que el peso de la brujería y de mis actos llevarían todo a un oscuro y horrible final. Recuerdo que era una mañana de domingo. Yo me había levantado para desayunar, pues los domingos no trabajaba. Estaba preparándome algo cuando en eso sonó mi teléfono. Una notificación. Aquel mensaje era de mi amiga Sandra. El mensaje me restregaba algo que yo no comprendía. Ahora sí podrás estar contenta. Quiero que te des cuenta del daño que has hecho. Eres horrible, Betty. Espero que algún día te pudras en el infierno y que pagues en vida todo el mal que me hiciste y que le hiciste a Álvaro también. Aquel mensaje tenía una imagen de un periódico y también una liga a una página de noticias, la cual al abrirla explicaba con lujo de detalle que la noche anterior había ocurrido un incidente, un incendio en una casa, en la casa de Álvaro. Según lo que se cuenta, Álvaro aquella noche había bebido mucho, estaba fumando cigarrillos, estaba tan ebrio que al final se quedó dormido. El cigarrillo cayó a la alfombra y así, con el paso de los minutos, un incendio comenzó a surgir, uno del cual él no pudo escapar. Estaba tan ebrio y después tan intoxicado con el humo que no hubo manera de que reaccionara. Cuando los vecinos quisieron ayudar, ya era demasiado tarde. Las llamas lo habían invadido todo y el cuerpo de mi amado y prohibido Álvaro se había reducido a cenizas. Estaba en condiciones tan horribles e irreconocibles que tan solo de imaginar cómo es que terminó su hermoso cuerpo, aquello me sigue generando pesadillas, me sigue generando una idea repulsiva y sobre todo una culpa que es extraordinariamente pesada y que sé nunca podré arrebatar de mi mente y de mi corazón. Después de leer la nota me tiré a llorar, lloré todo el día. Allí entendí lo que nunca quise entender, y es que cuando uno usa brujería y mete manos en las energías oscuras, no podrá controlar todo lo que resulte. Yo solo quise separar un amor, quise robar un par de destinos para que Álvaro se enamorara de mí, pero lo único que quedó entre mis manos fue la ceniza de su cadáver y las lágrimas de mi amiga. Desde entonces vivo con una idea clavada como un alfiler. Entendí que la brujería es fuerte, que existe, pero no es para cobardes. Entendí que el karma no siempre llega como castigo directo. A veces llega como un incendio que te deja oliendo a humo toda la vida, pero en realidad mi karma aún no ha llegado. Y ese sé que será peor que la misma muerte. Sé que el sufrimiento que algún día enfrentaré es algo que no se le desea a nadie, porque sé que Dios ni siquiera podrá perdonarme, porque su juicio será tan severo que me arrepentiré de haber nacido, de haber pecado, de haber robado un marido ajeno, aquel marido que era el esposo de mi amiga.